Nuestro querido prota Hayate, desde temprana edad, ha estado trabajando duramente. Era muy bueno lo que hacía, aunque siempre se veía envuelto en algún accidente. Y es que resulta que ni siquiera podía compartir tiempo con sus amigos o unirse a algún club, porque no tendría tiempo para lo más importante: salir de Latinoamérica. Digo, de la pobreza. Esto se debía a que ninguno de sus padres hacía absolutamente nada. Y no conformes con esto, fueron al trabajo de su hijo a informar que aún no tenía edad para trabajar, solo con la excusa de así recibir su última paga. Y quitársela. Bueno, cuando fue corriendo a su casa a ver si aún podía recuperar su dinero, solo quedaban unos cuantos centavos, además de dejarle una deuda de más de 156 millones de yenes. Y sí, definitivamente querían llevarse el récord a peores padres. Bueno, ahí los cobradores se lo llevarían a él como pago por el último dinero prestado y le harían hacer trabajos algo sospechosos. Así que sin dudarlo, nuestro prota rápidamente saltó por la ventana para huir. Ahí desolado y solo en las calles, ve a Nagi intentando comprarle la máquina expandedora sin éxito. Fue ahí cuando su ángel de la conciencia le recomendó que secuestrara a la chica y pidiera un rescate por ella y así pagar su deuda. Fue entonces cuando vio que unos chicos intentaron coquetear con la Loli e inmediatamente salió a ayudarla. Sí, su plan de secuestro no salió para nada bien. Nagi le agradeció por su ayuda, donde Hayate, al ver que ella estaba prácticamente congelada, le dio su chaqueta. Ella le dijo que era un abrigo barato, pero que la logró calentar, por lo que le dice que haría algo por ella y podría pedirle lo que sea. Así que decidió retenerla como rehén para pedir un rescate, así que le dijo que la deseaba ella, por lo que quería que se quedara con él. Esto más que otra cosa, a la waifu la sonrojó y malinterpretó todas sus palabras, creyendo que Hayate estaba enamorado de ella y quería una relación. Ella aceptó quedarse con él, donde su única condición era que nunca le pusiera los cuernos. Y bueno, el prota no entendió muy bien esto, pero estaba feliz. Y bueno, fue directamente a llamar a la casa de la hermosa Loli a pedir un rescate, pero debido a su inocencia, apenas llamó, dio su nombre, por lo que todo el plan fracasó en unos segundos. Sí, la vida criminal no es lo suyo. Fue entonces cuando sin querer perdió sus últimos centavos y decidió dejarse morir en la nieve. Fue entonces cuando apareció una hermosa chica llamada María a ayudarlo. Al verla inmediatamente reaccionó sorprendido. Ella le dio su bufanda para que no se resfriara y le sonrió amablemente. Y bueno, ante tanta amabilidad, nuestro prota se puso a llorar de rodillas. Fue en ese momento que ambos vieron cómo secuestraban a Nagi. Al parecer María también la conocía. Y bueno, inmediatamente Hayate tomó su bicicleta y le dijo a ella que llamara mientras a la policía, ya que él iría a salvarla sin ninguna duda. Y bueno, a una velocidad abrumadora fue a perseguir al coche. Por su lado, Nagi discutía con sus secuestradores molesta y les advirtió que si se les acercaban más, llamaría a alguien. Ahí uno de los secuestradores rió, diciendo que nadie sería capaz de alcanzarlos a la velocidad que iban, por lo que continuó acercándose a ella para manosearla, aunque ahí con todas sus fuerzas gritó el nombre de Hayate para que la rescatara. Y en ese instante, él mismísimo apareció y se interpuso en el camino de ellos, aunque bueno, por desgracia, terminó siendo arrollado. Sin embargo, eso no sería capaz de detenerlo, y con su cara aterradora hizo que se le regresaran. Y bueno, la policía ya había acudido y se llevó a los criminales. La waifu estaba realmente feliz y agradecida con él, y le dijo que podía pedir de nuevo lo que quisiera, y antes de caer inconsciente le pidió que le consiguiera un nuevo empleo, por lo que nuestra poderosa y adinerada Loli se encargaría de ayudarlo, y de ahora en adelante él sería su nuevo mayordomo. Al despertar vemos que Hayate estaba en una muy lujosa habitación. Este pensó que se trataba de una ilusión creada por su mente, debido a la miserable vida que tenía, por lo que lo aprovecharía todo lo que pudiese. Ahí Nagi se despedía del doctor, que revisó a Hayate y le contó a María que había recibido una confesión de su parte, por lo que quería que fuera su mayordomo para ayudarlo. Ahí el prota fue directamente a tomar un baño emocionado por todos los lujos que habían. Fue en ese momento que se percató de la presencia de María, quien sonrojándose le preguntó si se sentía mejor, ya que a una persona normal se le abriría la herida si comenzara a hacer lo que él. Y bueno, fue en ese instante que se desmayó debido a la pérdida de sangre. Ahí cuando recuperó la conciencia, María se encontraba frente a él. Él comenzó a hablar sobre lo que pasó, pero rápidamente es interrumpido por ella, quien afirma que ha estado inconsciente desde que llegó. Aliviada de que él le creyera, le explicó que ella es la criada de Nagi y que había descubierto lo de la deuda que poseía. Además le preguntó sobre lo que había sucedido en el parque con ella. Él inmediatamente se disculpó por intentar secuestrar a Nagi, aunque bueno, por suerte María no comprendió la situación. En ese momento apareció nuestra inocente Loli. Aún creía que él estaba enamorado de ella, por lo que inmediatamente le dijo que si él aceptaba, podría ser su mayordomo. Él estaba conmovido, creía que lo había perdonado por intentar secuestrarla y además le ofrecía empleo. Sí, qué persona más pura, por lo que sin importar qué, le dijo que la protegería a toda costa. Aunque bueno, ahí Klaus, el mayordomo en jefe, no estaba contento con esto y le dijo a María que se deshiciera de Hayate. Ella no pudo hacerlo, así que simplemente le dijo los trabajos que tenía que empezar a hacer. Nuestro prota estaba decidido a conservar su trabajo. Él le enseñó a la Loli
Loli el uniforme que le había hecho María, aunque por alguna razón Nagi respondió de manera cortante. Sí, los celos la consumen. Bueno, la cosa es que se había sentido mal debido a que si fuera buena, cosiendo, se habría hecho un vestido de novia y podría besarse con su amado. Hayate por su lado había hecho su trabajo espléndidamente, dejando todo completamente reluciente. María estaba sorprendida de esto y bueno, después de ello, mientras buscaba más habitaciones que limpiar, entró en el estudio donde vio un cuaderno lleno de manga y creyó que se trataba del diario de Nagi. Ella se enojó mucho porque él estaba revisando sus cosas y comenzó a lanzarle de todo. Y bueno, él quedó de patitas en la calle. Sí, hay gente que no tiene corazón. En ese momento aparecieron los cobradores y se lo llevaron. María, que observó esa situación, fue a preguntarle a Nagi que si estaba segura de la decisión que tomó de despedirlo y le contó sobre la situación de Hayate. Resulta que la Loli solo le había dicho que se fuera de su habitación y el muy dramático asumió que lo había despedido. Sí, todo mal. María comenzó a usar su técnica para hacer que Nagi se sintiera culpable por lo sucedido, por lo que ella dijo que no abandonaría a su salvador. Y bueno, por su parte, habían llevado a nuestro prota a unas bodegas. Ahí iban a sacarlo de Japón, en un barco. Y bueno, comenzó a imaginar todo lo que le sucedería. Y aunque intentó escapar, no lo dejaron. Fue entonces cuando pidió con todas sus fuerzas que alguien lo ayudara. Y bueno, en ese momento apareció Nagi para ayudarlo, aunque debido a su vergüenza estaba disfrazada y fingió ser otra persona. Ahí le pidió disculpas a su mayordomo por haberle gritado y le dijo que debía seguir trabajando en la mansión. Él estaba feliz por esto, cuando en eso uno de los sujetos lo agarró por el cuello y le dijeron a Nagi sobre la deuda que él tenía y ella comenzó a mandarlos a callar. Ahí uno de los sujetos se acercó a ella amenazadoramente. Nuestro prota no permitiría que la lastimaran, por lo que inmediatamente se puso frente a ella para protegerla. Fue entonces cuando Nagi dijo que ella se encargaría de pagar la deuda entera y le sacó una maleta con todo el dinero necesario. Y aunque Nagi le dio el dinero como regalo, él no pudo aceptarlo, por lo que pagaría con su trabajo y esfuerzo. Además dijo que había ido con una ridícula máscara para salvarlo. Y bueno, era lo menos que debía hacer. La Loli, que creía que la máscara era asombrosa, se enojó por lo que le dijo y cambió de opinión. Ahora tendría que trabajar como mula para pagar el dinero completito. Bueno, la cosa es que al pobre Hayate le llevaría 40 años devolver todo el dinero. Sin embargo, no le cobrarían intereses y podría pagarlo poco a poco sin complicaciones. Ahí mientras jugaba videojuegos con Nagi, al prota se le ocurrió decir que vivir con una mujer tan hermosa lo ponía nervioso. Y bueno, la Loli se sintió avergonzada por esto. Sin embargo, su actitud cambió por completo cuando se dio cuenta de que él se refería a María. Sí, es un pinche estúpido. Furiosa le advirtió que si él se atrevía a tocar a María, le mandaría 48 asesinos que lo convertirían en carne picada. Y bueno, así se fue sin decir más. Poco después, él continuó con su trabajo como mayordomo y fue directamente a despertar a Nagi, pero se quedó paralizado al ver un enorme tigre de color blanco al lado de ella. Nuestra Loli despertó y comenzó a intentar despertar a su tigre llamado Tama. Esto puso aún más nervioso a Hayate, quien pensó que ese enorme gato se desayunaría a la pobre Nagi. Fue en ese momento que debajo de la cama apareció Klaus. ¿Qué hacía ese viejo cochino ahí? Bueno, no lo sé. La cosa es que se burló de Hayate por tenerle miedo a Tama. Hayate no podía preocuparse por nada más ahora y le insistía a Nagi que era peligroso. Le dijo que debían enjaular a esa bestia peligrosa de una vez. Pero bueno, al escuchar estas palabras, la enorme Tama se despertó, Klaus se burló de Hayate y le dijo que la estúpida bestia solo confiaba en Nagi y en María, por lo que él sería un sacrificio. Pero Tama tampoco confiaba en Klaus, así que aterradoramente golpeó a Klaus y cuando estaba a punto de mandar con San Pedro a nuestro prota, con unas simples palabras de Nagi, se convirtió en un amoroso animal. Nagi le dijo que si quería jugar, debía hacerlo afuera, por lo que Tama se lanzó hacia el exterior con Hayate, pero él no se dejaría intimidar más y se prepararía para luchar. Debía darlo todo para alcanzar las expectativas que Nagi tenía en él. Por su parte, María se encontraba muy feliz y sonriente haciendo su trabajo por los alrededores de la mansión, cuando en eso llegó a donde ocurría la pelea entre el prota y el tigre. Sombría fue a detener a Tama, quien se asustó por completo al verla. Estaba enojada porque no debía jugar donde ella plantaba sus flores. Y bueno, fue cuando se percató que las habían destruido por completo y se dio cuenta que también había sido culpa de Klaus y Nagi, y ellos se asustaron por completo cuando ella lo notó. Después de eso curó las heridas de Hayate y le explicó que Tama jamás le haría daño a Nagi, ya que ella fue quien lo salvó. Y bueno, cuando María se fue, le dijo a Tama que lo entendía y que eran iguales, pero sorpresivamente este se puso en dos patas como un humano y le dijo que no eran iguales en nada, además que no le contara a nadie que podía hablar. Ahí Klaus intentaba convencer a Nagi de que no despidiera a nuestro prota, pero ella se negaba rotundamente, aunque bueno, él insistía en que Hayate no tenía suerte en el dinero y solo atraería la pobreza a ellos. Sí, un golpe bastante bajo. Además necesitaba a alguien que fuera fuerte para protegerla. Ahí María propuso que Klaus le hiciera una prueba a Hayate y así podría verificar que él tuviera la fuerza para proteger a Nagi y así estar más seguro. Ahí Klaus llevó un robot de última tecnología. Hayate
Ayate debía competir contra él para ver cuál de los dos era mejor mayordomo, pero Nagi empezó a decir que el robot era muy feo y que jamás podría vencer a Ayate. Furioso, el robot lo atacó, pero por suerte su grandioso mayordomo logró quitarla del camino. El enemigo continuó atacando, pero Ayate logró esquivar sus ataques y hacer que el robot destruyera una tubería para que se mojara, y así comenzó a lanzarle los cubiertos para dificultar su movilidad. Y bueno, así fue que con una lámpara logró electrocutar al robot y vencerlo rápidamente, aunque él también acabó herido. Bueno, la cosa es que Ayate había logrado pasar la prueba por completo y Nagi estaba muy feliz de que él la pueda proteger. Pero bueno, para sorpresa de Ayate, Nagi había ido a clases, pero el problema era que había dejado su almuerzo, por lo que tranquilamente él se lo iba a llevar. Ahí la academia en donde estudiaba la waifu era completamente enorme, y fue en ese momento cuando estuvo a punto de entrar que fue detenido por una profesora llamada Katsura. Ahí cuando él le intentó explicar quién era, ferozmente ella lo golpeó. Estaba completamente furiosa y no permitiría que alguien como él entrara al lugar. Ella no creía que él fuera su mayordomo, debido a su cara de pobretón. Sí, gente, la pobreza lo atormenta. Bueno, Katsura protegía a la escuela de gente sospechosa, por lo que él debía irse ya que no le dejaría pasar. Pero Ayate insistió en que debía entregar el almuerzo a Nagi, por lo que Katsura se preparó para su combate. Ahí utilizaría su legendario poder, el puño borracho, y acabaría con él cueste lo que cueste. Pero ambos comenzaron a caminar en círculos, y por pura suerte, Ayate terminó del lado de la entrada, por lo que inmediatamente salió huyendo. Para encontrar a su Loli, debía pasar desapercibido por el lugar, así que utilizó una caja para ocultarse sin que lo notaran, pero había terminado perdido. Ahí estaba observando el enorme reloj, pensando que le encantaría ir alguna vez a la cima, cuando, de repente, una extraña chica apareció montada en un árbol. Ella sabía quién era él, y le pidió que la atrapara cuando bajara. Él no tuvo tiempo de reaccionar, y bueno, ella cayó en toda su cara. Después de eso, la ayudó a rescatar a un pájaro, que estaba a punto de ser devorado por un cuervo. Ella se presentó como Hinagiku. Además, como agradecimiento por ayudarla, lo llevaría a la cima del reloj. Por su parte, Katsura no podía arriesgar su sueldo por haber dejado pasar a un intruso, por lo que continuaría buscándolo para encargarse de él. Ayate estaba muy asombrado de la vista que tenía ante sus ojos. Estaba muy feliz de haber ido ahí, pero aún tenía que llevarle la comida a Nagi, por lo que ya debía irse. En ese momento apareció Katsura, quien también era la hermana mayor de Hinagiku. Ahí tomó una espada y estaba lista para destruirlo, pero su hermana no permitiría esto. Inmediatamente tomó también una espada y comenzaron a pelear. Ahí Ayate ya estaba un poco agorado con la situación. Insistió en llevar el almuerzo, pero Katsura aprovechó para arrebatárselo y pararse en el balcón amenazando con tirarlo. Hinagiku, a pesar de su gran miedo a la altura, no podía permitir que su invitado sea tratado así por su hermana, así que estaba dispuesta a enfrentarse a ella. En ese instante pasó un fuerte viento que hizo que Katsura cayera. Sin dudarlo, nuestro prota se lanzó al rescate inmediatamente y logró atraparla. Sí, siempre salvando el día. Esto dejó asombrada a Hinagiku, y Katsura decidió dejarlo en paz, pero por desgracia la comida había quedado completamente perdida. Y bueno, cuando por fin encontraron a Nagi, esta dedujo todo lo que había ocurrido sin que le dijeran una sola palabra, pero a pesar de todo estaba feliz de que Ayate haya ido hasta allí por ella. Esto emocionó a nuestro prota, quien tomó las manos de su hermosa Loli agradecido, ya que creyó que lo iban a despedir. Y bueno, la vida de Ayate continuó con normalidad sirviendo a la Loli e intentando hacer que vaya a la academia, pero insistía en buscar cualquier excusa para no ir. Y bueno, al parecer, incluso en cosas tan simples como esa, corría peligro, ya que muchas personas intentaban acercarse a ella con otras intenciones, al igual que nuestro prota, que intentó secuestrarla, pero ahora él era su leal mayordomo y la protegería de cualquier cosa. En ese momento, Nagi recibió una llamada de Sakuya, alguien que al parecer no le caía muy bien, por lo que inmediatamente le colgó. Sorpresivamente, después de eso, una chica sospechosa entró a la mansión por la ventana. Era realmente enérgica y estaba molesta porque Nagi le colgó el teléfono. Ella había ido a confirmar si el nuevo mayordomo de Nagi era tan bueno como había escuchado. Y bueno, mientras él tranquilamente regaba las flores, Sakuya lo atacó por la espalda con una poderosa patada y continuó golpeándolo como loca. Después de esto decidió que le colocaría un nombre nuevo a Ayate. Al escuchar esto, inmediatamente Nagi comenzó a golpearla por ponerse a hacerle esas cosas a su mayordomo. Ella quería que Ayate se convirtiera en un buen cómico, para que realmente fuera un buen mayordomo, y le enfurecía que le faltara chispa. Decidido, Ayate haría un solo chiste, y si era divertido lo convertiría en mejor comediante que ella, por lo que lo tendría que dejar en paz. Y bueno, nadie creyó que lo lograría. Era demasiado arriesgado, pero él usó toda su energía y bueno, no tuvo éxito, y terminó en el suelo de nuevo. Sin embargo, Sakuya quedó maravillada con su espíritu, por lo que lo entrenaría como comediante, sin importar que Nagi insistiera en que era solo un mayordomo. Después de esto, Ayate fue enviado a buscar un poco de té, debido a que se había acabado, y estaban esperando la visita de una amiga de Nagi. Ahí le habían colocado un abrigo especial que se utilizaba cuando hacían recados para la mansión. Este era realmente costoso, por lo que debía tener
mucho cuidado de no dañarlo. En su camino estuvo a punto de ser manchado varias veces. Sí, la desgracia lo perseguía. Fue entonces cuando vio a una joven que estaba perdida. Ahí su instinto le decía que no debía involucrarse, pero no tuvo más remedio que ayudarla. Fue en ese instante que aparecieron muchos sujetos quienes creyeron que él estaba intentando secuestrar a la waifu. Por su parte, Hayate creyó que ellos eran sospechosos y que querían secuestrar a la chica, por lo que inmediatamente se la llevó escapando de aquellos hombres, diciendo que la protegería, pero terminó rompiendo el costoso abrigo. Estaba muy asustado y no sabía qué hacer. Ahí ella intentó decirle que lo compensaría, pero él no aceptó. Había decidido protegerla, por lo que fue todo su responsabilidad. Y bueno, fue entonces que decidió llevarla a casa de Nagi, ya que era un lugar seguro para los sujetos de antes. Pero bueno, solo la dejó y se fue, ya que tenía que arreglar de alguna manera el abrigo. Ahí al entrar a la mansión nos damos cuenta que la chica era Izumi, la amiga que había estado esperando a Nagi. Ella les advirtió que si no hacían algo, él podría morir, aunque bueno, solo se refería a que moriría por el resfriado. Por su parte, Hayate, sin querer, se encontró con los prestamistas, que ahora que no les debía nada, eran amigables con él. En ese momento llegaron los sujetos de negro y creyeron que eran parte de esos criminales. Hayate intentó explicar que no era así, pero era muy tarde. Ambos bandos se prepararon para la pelea. Hayate intentó escapar en medio del alboroto, pero solo quedó como un cobarde que abandona a sus compañeros, por lo que ambos grupos le harían pagar. Ahí solo se enfrentó a todos ellos, preparado para morir. Pero bueno, por su parte, cuando Nagi y el resto se disponía a salir a buscarlo, él acababa de llegar hecho polvo. Pero Nagi, al escuchar que él la había llamado egoísta y testaruda, lo dejó fuera de la mansión sufriendo. Debido a todo lo que había pasado, nuestro prota se resfrió y estaba en cama con fiebre, y todas culparon a la Loli por abandonarlo afuera. Ahí todos comenzaron a cuidarlo, donde Nagi decidió prepararle algo de comer para que se sintiera mejor, pero nadie creyó que Hayate sobreviviera a probar la comida de ella. Bueno, ahí cuando le entregó la comida, realmente se veía bien, pero apenas la probó quedó petrificado ante el sabor, pues a eso no se le podía llamar comida. Pero bueno, a veces un hombre debe sacrificarse por el bien de su waifu, para que ella no se sintiera mal. Y bueno, le dijo que sabía increíble y se lo terminó de comer. Ella, emocionada, se llevó los platos para que él descansara, pero sin querer escuchó cuando María le decía que se sorprendió que se lo comiera, ya que Nagi, en vez de aceite, le había puesto un lavaplatos a la comida. Espera, ¿qué? Bueno, Nagi estaba agradecida, así que cuando pensó que estaba durmiendo, se subió sobre su cama dispuesta a besarlo, pero él ahí abrió los ojos y le dijo que si estaba ahí no le dejaría descansar, lo cual la hizo enojar. Al día siguiente se encontraba mejor y ya podría continuar con sus tareas. Fue ahí cuando se topó con una sirvienta desconocida y muy torpe. Inmediatamente fue a preguntarle a María y ella le dijo que se encargará de su trabajo, ya que había un invitado. Después de eso, ella inmediatamente fue a decirle a Nagi que Wataru y su sirvienta se encontraban en la mansión, por lo que inmediatamente ella llamó a Klaus para que sacaran a esos invitados no deseados inmediatamente. Y bueno, mientras hacía sus labores, Hayate se encontró con un extraño joven que lo arrojó agresivamente al agua. Aún así, Hayate no le dio importancia e iba a llevarlo a la sala de invitados, cuando en eso detrás de ellos apareció un robot que quería eliminar a las visitas no deseadas. Pero como Hayate creía que eran invitados, no podía permitir que les sucediera nada, por lo que los tomó y se los llevó a la mansión. Pero ni Wataru ni Saki, su sirvienta, se sintieron cómodos con esto, por lo que terminaron golpeándolo. Y bueno, fue entonces cuando María le cuenta que Wataru y Nagi estaban comprometidos. Aunque bueno, a Hayate esto no le importó en absoluto, y lo que creía la imaginativamente de Nagi era que él estaba furioso y celoso por esto. Por su parte, Wataru tampoco parecía contento por su compromiso con Nagi, así que comenzaron a pelearse, pero en ese momento apareció Izumi. Él la veía completamente enamorado y le hablaba de manera amable, incluso fingió llevarse bien con Nagi para que Izumi no la viera mal, pero al ver que Izumi se sonrojaba a hablar con Hayate, no pudo evitar ser invadido por los celos, así que lo desafió a un duelo. Y bueno, como la intención de Nagi era que Wataru e Izumi salieran para poder cancelar el compromiso, para que él pudiera impresionar a Izumi, nuestro prota fingió de manera muy obvia su derrota en la pelea. Y sí, bueno, la intención es lo que cuenta, pero esto no funcionó y solo hizo que Izumi lo alabara por dejarse vencer para no dañar el orgullo de Wataru. Y bueno, ante tal humillación, avergonzado y furioso, él abandonó la mansión llorando. Hayate, que se sintió mal por lo que sucedió, quería ir a casa de Wataru a disculparse, pero en el proceso Izumi se perdió por completo y tuvieron que ir a buscarla, terminando en un túnel muy aterrador. Fue en ese momento que atrajeron por el ruido a un montón de enormes ratas y comenzaron a huir. Justo en ese momento lograron encontrar a Izumi, pero esta con su amable actitud hizo que las ratas se detuvieran y con un talismán de malos espíritus logró espantarlas de inmediato. Ahí luego las regresó a ellas a su casa y se dispuso a ir él solo a disculparse. Ahí Nagi le entregó una cartera que lo ayudaría con sus disculpas. Fue entonces cuando se encontró con Saki, que lo ayudaría a llegar con Wataru. Esta se ponía muy nerviosa cada vez que Hayate se le acercaba e intentaba mantener la distancia. Y aunque no tenía nada en contra de él, Hayate se sentía muy mal
mal pensando que era odiado. Y bueno, cuando por fin llegaron, nuestro prota se sorprendió al ver que Wataru vivía y trabajaba en una pequeña tienda de videojuegos. Wataru se enojó mucho cuando lo vio, pero cuando le entregó la cartera que le había mandado Nagi se calmó un poco. Al parecer se trataba de una película que ella había alquilado. Él se esforzaría trabajando duro, ya que su familia estaba al borde de la bancarrota y quería tener más dinero que Nagi. Hayate aprovechó para disculparse e incluso quiso registrarse en la tienda para ser un nuevo cliente. El problema fue cuando vieron que ya estaba registrado. Su padre había robado su identidad y había alquilado 158 películas sin devolverlas en la tienda, por lo que le debía a Wataru más de 1 billón de yenes. Y sí, o sea, con esos padres, ¿para qué quieres enemigos? Hayate insistía en que Nagi asistiera a la academia, pero esta no quería. Simplemente, si iba, pasaría menos tiempo con él. Pero bueno, nuestro prota despistado no comprendía sus sentimientos. Ahí María comenzó a preguntarle sobre su tipo de mujer ideal. Y bueno, quería saber sobre los verdaderos sentimientos del prota hacia Nagi, ya que debido a cómo se conocieron, habían malentendido todas las cosas. Y bueno, nuestro prota creyó que María estaba interesada en él, por lo que le dijo que estaba interesado en las chicas mayores. Y bueno, ante estas palabras, la pobre María se sintió mal por Nagi. La Loli llamó a Hayate y lo obligó a vestirse con un uniforme de chica. Este estaba realmente avergonzado por esto. Y bueno, María, al verlo, decidió que también se vería bien con otras prendas, así que comenzaron a cambiarlo como si fuera una muñeca. Ahora nuestro prota pasó de ser el héroe varonil a la waifu suprema del anime. Incluso Tama, apenas lo vio, se enamoró por completo de Hayate. Se lanzó hacia él y bueno, solo queda decir que la pureza de nuestro prota ha quedado en deuda. Ahí furioso, Hayate dejó inconsciente al tigre con una llave al cuello. Fue entonces cuando Klaus apareció. Él no podía permitir que lo hubiera vestido así o lo despediría. Intentó escapar, pero Klaus lo comenzó a perseguir creyendo que era un intruso y cuando estaba a punto de atraparlo, quedó encantado con su hermoso rostro y estuvo a punto de saltar sobre él como Tama, pero fue detenido inmediatamente por María y Nagi. Ahí María le entregó un uniforme para que se cambiara y él estaba realmente agradecido, pero Nagi sintió celos de cómo él trataba a María y bueno, se fue enojada. En la noche, María y Hayate comenzaron a jugar billar. Ahí apostaron que el perdedor haría todo lo que quisiera el ganador, pero María era realmente buena jugando. Nuestro prota no tenía la menor posibilidad de ganar y María haría que su deuda aumentara y la única manera de pagarla sería casándose con Nagi, pero seriamente nuestro prota dijo que no podía hacerlo y si lo hiciera parecería que solo lo hacía por interés y eso estaba mal. Esto hizo que María se sintiera mal por intentar manipularlo, así que deliberadamente se dejó ganar, pero Hayate quería pedirle que hiciera cochinadas con él, pero antes de que pudiera decir nada, una Loli furiosa apareció tras él. Enojada le dijo que si se atrevía a ponerle las manos encima a María, jamás lo perdonaría. Y bueno, después de recibir una paliza, solo dijo que lo que quería hacer es que lo perdonaran por haber destruido el abrigo. Y bueno, decidido a que Nagi asista a la academia, él mismo se encargaría de llevarla. Al llegar, ella le preguntó por qué insistía tanto en que fuera, ya que así solo estarían más tiempo separados. Él solo pudo responder que hay personas que no pueden ir ni aunque realmente lo quieran. Y después de esto, se fue a continuar su trabajo en la mansión. Al llegar a casa, había dejado uno de sus cuadernos, por lo que el comprometido mayordomo se encargaría de buscarlo inmediatamente. En la academia, Hayate se encontró con la profesora Katsura, quien lo ayudó a entrar. Además descubrió que al ella no tener dinero, usaba un salón de clases como su habitación. Ella le entregó la llave del aula y solo se fue a buscar el cuaderno. Ahí la academia de noche era realmente aterradora. Pero bueno, entró a un edificio que parecía abandonado. Ahí el piso se astilló y terminó cayendo. Nagi se enteró que en la academia había fantasmas y bueno, comenzó a preocuparse por él. Hinagiku llegó para traerle algo de comida a su hermana y al enterarse de la situación de Hayate, fue inmediatamente a ayudarlo. Pero al llegar al edificio salió corriendo aterrorizada por todos los fantasmas y era perseguida por un extraño muleco. En ese momento, por suerte, Hayate apareció y logró salvarla. Ella inmediatamente fue a abrazarlo y agradecerle por la ayuda, pero inmediatamente lo cacheteó por haberse perdido en un lugar tan tenebroso. Decidida, Hinagiku descubriría quién era el causante de todos los problemas que pasaban y junto al protagonista fue a investigar. De repente apareció de nuevo el muñeco, pero ahora ella ya no tenía miedo y podía enfrentarlo tranquilamente venciéndolo, por lo que se fueron a buscar de una vez por todas al cuaderno. Resulta que esto lo había hecho Izumi para que se fueran y ella misma podría encargarse de los verdaderos fantasmas. Pero bueno, al llegar a la mansión, Nagi se alegró muchísimo que estuvieran bien y Hayate no pudo evitar pensar en lo divertido que sería asistir a la academia. Por otro lado, Nagi había comprado una consola de videojuegos retro. Sin embargo, el juego era realmente malo y aburrido. Pero bueno, la cosa es que el juego tenía un demonio que lo poseía. Sakuya, al darse cuenta de esto, inmediatamente intentó destruirlo, pero no pudo lograrlo ya que el juego materializó obstáculos que se lo impidieron. El gran demonio era Abe, una mujer con enormes atributos que no podía salir del mundo real, ya que estaba encadenada. Pero si vencía
el héroe del juego podría escapar. Bueno, el trío de estudiantes de la academia, o sea Segawa, Miki y Risa, se vieron atrapadas en el juego, por lo que tenían que luchar y vencer a los monstruos que iban apareciendo, pero no eran muy buenas, por lo que pidieron su ayuda a Hinagiku, por lo que sin dudarlo, ella las ayudaría rápidamente para ir después de clases. Después de un largo rato, lograron llegar hasta el demonio, y la vencieron con una facilidad absoluta, por lo que el demonio fue obligado a regresar al inframundo, regresando todo a la normalidad. Por otro lado, Nagi iría a visitar a su abuelo Mikado, prácticamente obligada. Hayate estaba realmente preocupado, puesto que, al ser el líder de la familia, podría despedirlo y eliminarlo fácilmente. Ahí, al llegar al castillo de su abuelo, fueron recibidos por muchos sirvientes, pero Hayate fue inmediatamente detenido por su sospechosa apariencia de pobre desgraciado. Nagi explicó que era su mayordomo, por lo que puede pasar con ellas. Ahí fue a dar un paseo por el castillo cuando pensó en robar un objeto para pagar su deuda. En ese momento, alguien le dijo que eso no alcanzaría para pagar nada. Inmediatamente, Hayate comenzó a disculparse, diciendo que solo había sido un mal pensamiento. Y bueno, quien había hablado con él era un anciano un poco andrajoso, que parecía trabajar en el castillo. Este le dijo que no se preocupara, ya que se le veía en la cara que no era esa clase de persona. El hombre le dijo que vivía ahí y estaba cuidando el jardín, por lo que le mostraría la buena vista que tiene. Ahí lo llevó a un acantilado donde se podía observar a Nagi y a María cambiándose de ropa. Molesto, Hayate se lo llevó de ahí, ya que no era correcto espiar a esas personas. Después de esto, el señor le preguntó por qué razón había acabado con una deuda tan grande, a lo que, bueno, Hayate le contó su triste historia. Fue en ese momento que el hombre comenzó a decir que había predicho muchas cosas, entre ellas, dijo que la vida de Hayate sería aún más inútil que la de sus padres, y es que este hombre en realidad era Mikado, y estaba seguro de lo que decía, ya que una vida usada para saldar una deuda no servía de nada. Pero si Hayate realmente creía que su vida no era inútil, debía conservar el collar guía que él entregaba y utilizarlo como si fuese necesario. Si lo hacía bien, podría olvidarse de la deuda e incluso hacerse millonario. Sí, qué ofertón. Ahí Mikado se encontró por fin con su nieta, pero ella era muy seca con él, así que le lloraba a María por lo cruel que era Nagi. Él se burló del manga que ella tenía, por lo que se ganó una buena patada. Y es que al parecer, él creía que Nagi podría morir si continuaba como lo hacía. Inmediatamente después de esto, fue a buscar a Hayate para que se fueran, ya que no soportaba a su abuelo. Pero cuando ella lo tomó de la mano, el collar comenzó a brillar y de la nada, un sujeto con espada comenzó a atacarlo. Él era alguien que podía heredar el Imperio Sansenin si cumplía con el requisito de que Nagi llorara y se disculpara con él. Pero bueno, ella prefería morir antes de hacer algo tan vergonzoso y ridículo. Así que el hombre comenzó a atacar a Hayate, ya que él era la debilidad de la Loli. Pero nuestro prota no podía permitir que la pequeña Nagi quedara sin dinero en la calle como él, así que estaba decidido a salvarla. Ahí esquivó los ataques de su enemigo y con una patada lo derrotó, y le dijo a Nagi que siempre la protegería de todo lo que intentara hacerla llorar. Nagi ante esto se puso realmente roja, pero por otro lado, él se colocó el collar que le entregó Mikado y lo conservaría como si fuera necesario. Hayate no sabía cuál era el sentido de su vida, pero protegería a Nagi a toda costa, pero mientras intentaría investigar qué motivo podía tener para vivir. Así comenzó preguntándole a María sobre cuál era su sueño. Ahí ella le dijo que solo quería ver que una persona a la que apreciaba se convirtiera en una buena adulta algún día. Y bueno, cuando Hayate le explicó por qué quería saberlo, ella se deprimió al ver que su motivación en la vida era demasiado pequeña. Por otro lado, Nagi no había podido dormir debido a los nervios de lo que le dijo su amado. Fue entonces que averiguó lo mucho que él se había estado esforzando en su trabajo y se preguntó cuál era el verdadero sueño de nuestro prota. Ahí María también quiso saberlo, por lo que aprovechó la oportunidad de preguntarle. Este, un poco avergonzado, le dijo que su sueño era tener una casa con 3 dormitorios, un salón, un comedor y una cocina. Sí, gente, pobre prota. Bueno, después de eso fue a comprar un teléfono, ya que el otro se le había dañado. En eso pensó en visitar su instituto, ya que había pagado todo el curso, pero no podía ir a causa de todo lo que le había ocurrido. Y bueno, cuando estaba ahí se encontró con su vieja compañera, llamada Nishizawa, quien estaba realmente emocionada de verlo. Ella quedó sorprendida al saber todo lo que él había vivido. Fue entonces cuando llegó otro compañero llamado Souya. Él comenzó a molestar a Nishizawa, debido a que debía estar feliz de ver a su príncipe, por lo que se ganó una buena golpiza de su parte. Bueno, ahí él pensó en regresar al instituto, pero fue entonces cuando el profesor le contó que sus padres lo habían retirado del colegio y pidieron la devolución del dinero de la matrícula. Sí, pobre cosita fea, sus padres no tienen corazón. Bueno, resignado a su desafortunado destino, se iba a ir y nunca regresar, por lo que ahí Nishizawa decidió confesarle de una vez por todas sus sentimientos, pero la cara triste de Nagi apareció en su mente en ese momento, por lo que tuvo que rechazar a su compañera. Lo malo fue que dijo que las únicas mujeres que le interesaban eran las 2D, por lo que se ganó una buena cachetada. Y bueno, a pesar de eso, ella no se rendiría, por lo que cuando lo encontró en la calle, comenzó a seguirlo y terminó en la mansión de Nagi, ahí intentando huir de
la seguridad, se encontró con Tama y estuvo a punto de ser atacada por él cuando nuestra prota logró salvarla. En ese momento apareció nuestra Loli y apenas ambas intercambiaron miradas, sus instintos le dijeron que estaban destinados a pelear por el mismo hombre. Pero bueno, mientras el espíritu de Nagi era un temible dragón, el de Nishizawa era un pequeño hámster, por lo que se rendiría por ahora hasta volverse más fuerte. Nagi había notado los sentimientos que Hayate tenía, por lo que había tomado una gran decisión. Al día siguiente había llegado una entrega para Nagi, por lo que su leal mayordomo fue a llevársela. Esta estaba leyendo en una posición inadecuada para una dama, por lo que Hayate la acomodó. Y es que lo que había recibido eran unos documentos de la academia para Hayate, quien se sorprendió mucho al saber que lo trasladarían a estudiar en la misma academia que Nagi. Él se preocupó porque no podía pagar la matrícula, pero la Loli tenía esas pequeñeces ya resueltas. Ella misma lo pagó y se encargó de todo. Gente, ¿dónde me consigo una de esas que se preocupe así por mí? Bueno, ahí él comenzó a llorar de la felicidad por la amabilidad de Nagi, pero para poder entrar debería aprobar un examen de ingreso. Ahí nuestro prota estaba decidido a que daría todo de él mismo estudiando para lograrlo, aunque había tenido unas cuantas visitas para molestarlo la noche antes del examen. La cosa es que ahí al día siguiente se encontraba completamente agotado. Ahí junto a Nagi se subió a un tren en la academia para llegar al examen. Inesperadamente Katsura apareció en el techo. Ella sería su examinadora y le dijo que el examen que tendría no sería normal. Bueno, así lo hizo entrar a un salón en donde tuvo que enfrentarse a monos hambrientos en una pelea, pero esto simplemente fue una broma de su parte. La verdadera prueba era completamente común. Al terminar, él estaba preocupado de que no pueda entrar, pero Nagi estaba completamente segura de que él lo haría. Por su parte, el intendente decidió que nuestro Hayate no aprobó el examen y la que debía dar aquellas malas noticias sería Katsura. Bueno, mientras en la mansión, la Loli ya estaba planeando una fiesta adelantada de celebración por su aprobación. Y sí, él intentó huir, pero la desgracia es más rápida. Bueno, a pesar de todo, él también creía que había aprobado, por lo que estaba muy feliz y confiado. Por su parte, Katsura no estaba preparada para darle tan mala noticia, por lo que fue a pedirle ayuda a su hermana pequeña. Y bueno, debido a que se sentía culpable de que por hacerle una broma perdiera el punto que necesitaba para aprobar, Hinagiku decidió acompañar a la torpe de su hermana para que pudiera decirle a Hayate sobre la mala noticia y se disculpara por lo ocurrido. Ahí la fiesta ya había comenzado y la profesora no sabía ya ni dónde meter la cara, pues en medio de todo se encontraba Hayate y Nagi bailando felizmente sin saber la verdad. Bueno, justo cuando Katsura se armó de valor para contarle lo sucedido, fue señalada por los reflectores frente a todo el mundo, por lo que no tuvo más opción que felicitarlo y entregarle una bolsa con su examen. Hinaguki no tuvo más remedio que llevarse aparte a Nagi y contarle la verdad. No sabía cómo solucionar tal problema. Y bueno, en el escenario nuestro inocente prota dio un discurso muy emotivo de agradecimiento por la gran oportunidad que le habían dado. Ahí Katsura decidió que se llevaría el secreto a la tumba, ya que al ser una academia tan grande, nadie notaría que había una persona que no fue admitido realmente. Y bueno, debido al alboroto, Hayate comenzó a sospechar que algo había sucedido. Fue en ese momento que el trío de la academia apareció y le dieron la mala noticia frente a todos. Él intentó mantener la calma, pero inmediatamente se fue. Estaba realmente triste por haber suspendido. En ese momento, María apareció para intentar consolarlo, pero él estaba acabado con lo que le había sucedido. Sin embargo, ella era tan increíble que con solo una carta de recomendación había logrado que lo aceptaran inmediatamente en la academia. Y bueno, él estaba realmente agradecido y le dijo que se esforzaría mucho y se convertiría en el mejor mayordomo por el bien de María. Estas palabras lo habían hecho sonrojar mucho y era la primera vez que le sucedía. Pero bueno, de esta forma nuestro noble protagonista comenzaría su nueva historia como estudiante de la academia junto a los demás. Y oye, si te gustó este anime y quieres la continuación, comenta mayordomo y me pondré manos a la obra.